Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 7 de octubre de 2016, bienvenidos a Diálogo con Ernesto López, edición especial. Somos Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, como siempre, cubriendo todo el territorio nacional. Y como todos los viernes, antes de presentarles nuestro tema de hoy, saludo a nuestro acostumbrado panel de este día. Así es que, Juan José, bienvenido. Qué gusto saludarte. Gracias, amigos. Buenos días a todos. También al doctor Kirio Waldo Salgado. Buenos días. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Garry, Safi, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo están? Buenos días. También Julio Valdivieso, qué gusto saludarte, Julio. Buenos días, placer estar con ustedes. Bueno, este día en nuestro análisis de los viernes vamos a debatir las implicaciones que ha generado esta semana la reforma que hizo la Asamblea Legislativa al Fondo de Pensiones, es decir, consecuencias que ponen en relieve una vez más la polarización política entre los dos partidos mayoritarios, ya que las altas posibilidades para lograr consensos en temas importantes como este ahora más que nunca se alejan. Hay que destacar el día de ayer la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país nuevamente en el marco de un evento industrial hacía un vehemente llamado a los partidos políticos para buscar soluciones fiscales inmediatamente en nuestro país, sobre todo para evitar mantener esta polaridad, aunque para este día se ha programado una reunión bilateral donde se espera se puedan limar asperezas entre el gobierno y el partido Arena. Cabe destacar también que para cerrar este tema, el país está a la espera de la resolución que haga la Sala de lo Constitucional respecto a los recursos interpuestos por la reforma. Una reforma que obviamente trae consigo ahora la posición de algunos partidos políticos que están pidiendo que se hagan ciertas modificaciones a ese decreto de reforma. Sin embargo, instituciones como FUSADES, ayer por cierto en este mismo programa, son del criterio que no debe de haber reforma, sino más bien lo que debe de existir es una derogatoria como tal. Tres preguntas clave nos van a ayudar a comprender mejor el tema. Le voy a presentar la primera y dice así: ¿qué características debe de tener el diálogo político entre el gobierno y la oposición, sobre todo cuando se trata de lograr acuerdos importantes? La segunda, ¿qué otra alternativa puede tener el gobierno si no existen propuestas concretas para reformar el sistema de pensiones? Este es un elemento bien importante que está llevando a todos los actores a buscar el mecanismo para presentar una propuesta, porque el gobierno les ha dicho, es la única propuesta que nosotros hemos logrado dar a conocer o proponer. Sin embargo, ninguno de los que están criticando la propuesta tienen algo que presentar. Así es que la tercera pregunta dice así: ¿qué implicaciones tendría la inconstitucionalidad de la reforma hecha al FOF? Sobre todo por los tres recursos que se han interpuesto en la Corte Suprema de Justicia. Doctor, ahí tiene usted la palabra para poner en relieve este debate que ha venido de alguna manera a sacar muchos trapos al sol, como decimos a buen salvadoreño. Le agradezco mucho. Obviamente, en esto, por ser un problema tan complejo, tenemos que llevar un orden. Y en primer lugar, no sé si mis compañeros me van a acompañar en esto, en primer lugar, yo quiero hacer un mea culpa. Me equivoqué el viernes pasado cuando hice una apología del fideicomiso, porque yo estaba pensando en el fideicomiso del presidente Saca del 2006, que era completamente diferente a esto. Y porque como mucha gente, yo creí que la urgencia del gobierno por los 71 millones era porque no había para pagar las pensiones de este mes. Era obvio que ante una propuesta de fideicomiso para conseguir 71 millones, uno tenía que plegarse a ello. En segundo lugar, cuando empiezan a despejarse la bruma, porque era una bruma negra
que se había esparcido, y cuando empezó a despejarse y empezó a verse la luz, resulta que no había tal urgencia para pagar las pensiones, porque lo de las pensiones ya lo tiene el Estado. Es más, alguien dijo, tienen 500 millones en el Banco Central. Otro dijo, hay letes que pueden aprobar por 300 millones. Sino que lo que se quería era abonar a la deuda que tiene el gobierno por las pensiones. Cuando digo que tiene el gobierno por las pensiones es porque las pensiones están prestándole dinero al gobierno al interés de 1,5%, cuando en otras inversiones las pensiones pueden alcanzar niveles del 6%. Entonces nos están bajando a los pensionados. Y entonces cuando el gobierno tenía dinero para pagar las pensiones y ocupa el fideicomiso para pagar o para abonar deuda a las pensiones, tal como lo han explicado muchos economistas que han venido acá, y felicito a don Álvaro Trigueros, al licenciado o doctor Trigueros, porque a pesar de ser economista no es complicado para explicar las cosas, y lo explicó maravillosamente bien el día de ayer. Entonces digo, cuando el gobierno ocupe ese dinero para pagarle a las pensiones, diciéndole, mira, ahí te pago, pero dámelo de regreso, ya las cosas cambian. Yo considero que hemos sido timados. Se aprovecharon de nuestra buena fe. Y eso es lo que consideraron también los partidos políticos como Gana, como el PCN y como el PDC, que finalmente dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque también a ellos les tomaron el pelo, creyendo que era un decreto transitorio. Es un decreto permanente. O sea, que lo pueden estar haciendo constantemente porque ya está aprobado. En otras palabras, ya no necesitan ni reforma de pensiones porque ya el caminito lo tienen para seguir drenando, sangrando las pensiones de los trabajadores salvadoreños. Esto va en consonancia con la posición de Arena. Arena no es que visualizó que el gobierno les estaba poniendo una trampa. Arena no vio la trampa. Arena se opuso porque se está oponiendo a todo lo que el gobierno hace. Pero ese es el problema de Arena. Y la gente de Arena probablemente, muy pocos son los que están pensionados. Pero el problema nuestro sí es grave, porque encontramos que a raíz de esto la polarización se hizo más profunda. ANEP presentó un recurso de inconstitucionalidad el día siguiente de la aprobación. ¿Por qué? Porque según dicen, el mismo día de la aprobación el presidente Sánchez Serén lo sancionó y lo mandó a publicar. Era tal la prisa que así se actuó. Entonces viene Arena y empiezas a sacar raja política de este problema, de este timo que nos hicieron. Pero no porque ellos se habían dado cuenta que nos habían hecho un timo. Después se dieron cuenta. Y cuando el presidente convoca a los partidos políticos a casa presidencial, el presidente de Arena no fue porque él quiere entenderse única y exclusivamente él, el ingeniero Interiano, y el presidente Sánchez Serén a solas, sin nadie presente. ¿Para qué? Si las cosas no se hacen así en un Estado democrático. En un Estado democrático pueden platicar a solas, pero tiene que dársele a conocer a la prensa, al pueblo. Y finalmente ANEP, cuando presenta su petición de inconstitucionalidad, cosa rara para los abogados, al menos
para los que estamos acá, cosa rara, ANEP pide que se declare inconstitucional el decreto, pero le dice a la sala, pero miren, fíjense que esta partecita de aquí no la declaren inconstitucional porque estos 71 millones van a servir para que se le pague a los trabajadores este mes. Quiere decir que para ANEP puede haber inconstitucionalidades parciales. Medias. Y para ANEP, el hecho de decir, mire, queremos que los trabajadores gocen de ese beneficio en este periodo, quiere decir que ANEP también se fue, como muchos de nosotros, y creyó que ese dinero era para pagarle realmente pensiones a la gente. Ahora, ¿qué va a hacer la Sala de lo Constitucional? Pues es obvio. La Sala de lo Constitucional va a resolver conforme a derecho, analizando todo el decreto y declarando constitucional o inconstitucional todo el decreto sin hacer las excepciones que pide la ANEP. Y esto, lo vamos a ver después, es otro problema grave que se nos viene. A ver, Garrido, ¿te sientes timado, como dice el doctor? No, para nada. Es decir, Porque él dice que es un timo. no, Los mira, timaron. esto es un tema político. El tema de lo que pasó el jueves pasado, según me explicaron varios diputados de 3 fracciones, es que llegaron con una propuesta donde algunos diputados de Arena se puso los moños, de repente sacaron este decreto de reformas al FOP, que no es un nuevo fideicomiso, sino que es el mismo fideicomiso del 2006 que se está reformando. Se sacan estas reformas, a Arena no le gusta, se hace la pataleta, pero esto es un tema político. Efectivamente, se sanciona, se publica el mismo día y el recurso de ANEP, que hasta donde yo entiendo, no he leído la solicitud, la demanda de inconstitucionalidad, pero entiendo que lo que está pidiendo es que se suspenda el acto reclamado, no desde el primer pago, sino que desde otros, precisamente manejando el tema de la temporalidad, pero igual es un tema absolutamente político. ¿Qué ha pasado esta semana? Esta semana seguimos con el mismo tema porque ha sido realmente algo impactante para la sociedad, por eso lo estamos retomando. ¿Qué ha ocurrido esta semana? Simplemente que esa reforma, que ya está vigente, sancionada y publicada, ha venido a polarizar más el ambiente político. Como decía Quirio, la bruma para mí todavía no se ha despejado. La tensión sigue. De hecho, 3 recursos nuevos han sido impuestos. El tema ha seguido siendo debatido y todavía más. Ayer en la plenaria se hablaba de reformas. Obviamente unos quieren la derogatoria, pero ayer, por ejemplo, quienes piden la derogatoria FUSAES, pero ANEP, como ya presentó el recurso, ya tomó una posición y ahora ha estado un poco entre bambalinas alrededor de lo que pasó ayer en la Asamblea. Sí. Se está manejando una posible reforma. Y el tema paralelo que se está manejando es el tema del diálogo. Sí, pero FUSAES quiere la derogatoria. FUSAES quiere No la quiere. derogatoria. ANEP, que ya presentó el recurso, pidió que se suspenda, que se declare inconstitucional, pero al momento de suspender el acto pide que no sea de inmediato, precisamente para que se puedan pagar estos millones que están siendo autorizados a través del fideicomiso. Una posición válida, jurídicamente válida, pero cuestionable. Ahora, ¿cuál es mi parecer alrededor de todo esto? En primer lugar, que el tema es un tema político que demanda una solución técnica. El tema de las pensiones es un tema político, pero debe ser manejado técnicamente. Y segundo lugar, este tema con lo que el anuncio que hicieron ayer las calificadoras internacionales de riesgo, la polarización, hablar de incumplimientos, del default, esto ya le está bajando la calificación al país. Eso va a hacer que las tasas de interés suban y el problema es la recuperación. Vamos a tener que tener una bonanza económica para poder superar lo que sea una baja por incumplimiento. A ver, sin pretender asumir el papel de abogado, porque no lo soy,
pero a mí me parece que es bien interesante el otro elemento que introdujo el doctor Kirio Waldo Salgado, que tiene que ver con esa consistencia jurídica de pedirle a la sala, declara inconstitucional, ¿verdad?, esta parte, pero esta otra parte no. Entendería que ahí hay una contradicción. De hecho, uno de tus compañeros panelistas del programa Ernesto López Radio de los miércoles decía, Ulises del Dios Guzmán, que esa petición hecha por el sector privado a la Sala de lo Constitucional la está metiendo en problemas, porque va de alguna manera a comprometer a la Sala a decir, sí, esto es constitucional, pero hasta después que se haga esta primera erogación de dinero. A ver, Julio y el resto tienen la palabra para debatir ya no lo que se dijo, sino a mí no me van a dar entrar al debate. tiempo, Esto, solo ¿no? a Julio. Hasta ¿Sí? Julio llega el tiempo, a mí Sí. no me lo van a dar para mi exposición. Lo que pasa es que ya hay cosas que hay que recapitularlas, pero yo creo No, que es pero mejor siempre es debatirlas. bueno poder A hacer ver, un tienen la planteamiento. palabra. Yo quisiera empezar el planteamiento para recordar el origen histórico de este problema. Cuando se dio la reforma de pensiones allá por el año de 1998, un gran amigo de este programa y mío, el licenciado Alfredo Menalao, me recuerdo, planteó dos inquietudes que en ese momento, de haberse tomado en cuenta quizás la historia en este tema, pudiese haberse cambiado. Una de esas preocupaciones que manifestaba Alfredo en ese momento era que debería de haberse creado un fondo desde esa época para poder soportar lo que hoy en este momento se estaba viendo. Y la segunda, que él manifestaba su temor de que se fuera juez y parte en cuanto a la administración de pensiones. Es decir, que los dueños de las pensiones también tuviera que ver Con los trabajadores. Con los trabajadores. Si esas dos cosas se hubieran dado, quizás el rumbo hubiera sido diferente. Ese es uno. Pero hay un elemento que yo sí quiero resaltar, antes de entrar a la parte eminentemente jurídica, es que yo creo que también los partidos deben de ponerle atención, y voy a hablar más como trabajador que como generador de opinión. A mí sí me gustaría que las administradoras de pensiones transparentaran la información hacia el usuario, hacia el pensionado. A mí, cuando me llega el informe, a mí me gustaría que me dijeran cuál fue mi rentabilidad en los últimos 6 o 3 meses anteriores. Eso no se hace. Que me digan cuánto están pagando, en qué se está invirtiendo. Y aquí es la gran pregunta, ¿y a dónde está la superintendencia de pensiones en este tema? No lo vemos. Ustedes son el órgano rector, ustedes son el órgano normativo del régimen de pensiones. Su función es fiscalizadora. Y mucho más importante es irle contando, como la población lo entiende, las costillas a quienes administran. Un informe, una clarificación de su actuación. No aparece. Y no solo en este tema, en muchísimos temas donde el Estado tiene que jugar el rol fiscalizador. Esa es la función de las superintendencias, fiscalizar a los entes operativos. Hoy por hoy, a los que estamos en el sistema de pensiones, yo sí quiero saber cuál es mi rentabilidad. Yo sí quiero saber cómo se está administrando mi fondo y a cuenta de qué un tercero va a venir a disponer sobre mis dineros. Ojo, la responsabilidad de los funcionarios que determinan esto, creo que hasta puede ser imprescriptible en la toma de decisiones. Ahora, tú decís, aquí metieron dos elementos, que se va a sentar ahora este día al presidente de Arena con el otro partido político, porque no llegó. Para mí eso fue un cálculo político del presidente de Arena. Pretendía sentarlo vos al que tiene la llave de los 56 votos con todos. Es decir, esto es medido. Lo que queremos es hablar nosotros dos. Sí, pero ese es excluyente también. No, sí, mira, aquí no es de Juego exclusión. de poder. Aquí estás hablando de un juego de poder. Estás Es hablando una estrategia de política. una estrategia política, de una numerología. En la Asamblea no funciona, y lo hemos dicho hasta la saciedad, funcionan los números, funciona la aritmética legislativa. Y por eso es que face to face se van a sentar sin testigos, sin ataduras, y se pueden hablar muchísimas cosas que la población no va a poder entender. Y eso no es malo, ojo, no es malo.
Lo que es malo es que no digan a qué acuerdos van a llegar. El método para hacerlo es válido. Y por último, yo sí te quisiera recalcar, en el tema de los recursos de inconstitucionalidad, anunciado, yo lo veo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista puramente procedimental y desde el punto de vista del fondo del decreto. Uno, ya esta sala ha tenido una línea jurisprudencial muy clara que los decretos que no hayan sido discutidos en las comisiones respectivas los ha declarado inconstitucional. ¿Sí? No lo digo yo, lo ha dicho la línea jurisprudencial. Por lo tanto, sin querer ser apocalíptico, creo que es un argumento muy fuerte que van a poder ocupar para declararla inconstitucional. Y segundo argumento que hay dado es el tema de fondo, que esto es una deuda y que por lo tanto se requerían 56 votos y no la mayoría para verse aprobado. A mí lo que me llamó la atención precisamente es que aquí han habido admisiones expresas en este país, incluso mucho antes de que sean leyes, de que sean sancionadas, que hayan cumplido el término de la vacatio legis, inmediatamente emiten una medida cautelar. Okay. Aquí no se dio. Es más, todavía se está evaluando si se va a admitir o no. Pero ya el efecto del decreto para mí ya surtió efecto. Es decir, ya, aunque se declarara inconstitucional en este momento, ya erogaron los 71 millones de dólares. Entonces, ¿cuál va a ser en este momento la posición? ¿Va a haber una declaratoria de inconstitucionalidad parcial? Yo creo que no. Creo que no lo va a haber y porque no, jurídicamente lo veo muy difícil sostenerlo. A ver, Juan José, ¿qué cosas vas a debatir con tus antecesores? Porque se ha dicho prácticamente, se ha descrito ya todo lo que se generó después de la aprobación de la reforma. La verdad es que, ¿qué es lo que vimos ese día en la Asamblea Legislativa? Lo de siempre, que llegan a última hora a querer resolver un problema de fondo para mientras, por si acaso, por si soca y por fregar. Eso es lo que ha pasado. Llegaron a ponerle a un problema complejo un parche. Y un parche hasta donde se ve mal puesto. Esto no resuelve el problema. Ni el problema del fondo de pensiones, ni el problema de los pensionados, mucho menos, ni mucho menos la problemática que está detrás, que es la crisis financiera del Estado. Ninguno de esos tres problemas están resueltos. Lo que hicieron fue correr a poner el parchecito. Fueron timados los diputados. Fueron timados. No son niños que se chupan el dedo. ¿No te sientes estimado? Mucho menos los partidos políticos. Estos son juegos de poder, como dice una película. Estos son cálculos políticos. Hace unos años, cuando Arena era gobierno, también aprobaron algo similar, un fideicomiso, y sobre esa base de esa ley fue que se hizo todo esto. Y los que ahora fueron, y los que en aquella ocasión aprobaron el fideicomiso, son los que ahora están corriendo a la sala a decir que es inconstitucional. Y los que en aquella ocasión corrieron a la sala a decir que eso era inconstitucional, hoy son los que ante la angustia de resolver un problema y pegar un parche, se fueron a aprobar lo mismo que habían combatido hace unos años. Esa es la característica de nuestro país, amigos. No se va al fondo de los problemas, no se buscan verdaderas soluciones y por eso es que vamos de crisis en crisis y los problemas se agravan. Ya lo he dicho en otras ocasiones, todo problema social que no se resuelve en su momento se agrava, se va volviendo complejo y después su solución es difícil, es cara y lleva tiempo. ¿Qué es lo que tenemos de fondo entonces? Lo que tenemos de fondo es una crisis de finanzas del Estado, que se refleja al momento de pagar. Cuando uno está en crisis en su hogar financiera, se refleja a la hora en que llega el cobrador. Pero el que yo no le pueda pagar al cobrador en ese momento la letra de la licuadora que he comprado,
es resultado de que tengo una crisis financiera en mi casa. Por lo tanto, ese tema de pensiones es resultado de una crisis más estructural, más de fondo de finanzas del Estado, que, ojo, no la creó este gobierno. Se creó atrás en los gobiernos de Arena, y la incapacidad de este gobierno ha sido en poder resolver y entrarle al fondo de esta crisis, porque continúan haciendo exactamente lo mismo. Lo que tenemos, amigos, es una crisis sistémica, consecuencia de la dolarización. Es que en este país no se puede desarrollar políticas monetarias. Muchos de los problemas que tenemos se podrían resolver con una adecuada y responsable política monetaria que en este país no se puede ejecutar porque somos vasallos del dólar. En segundo lugar, tenemos una baja tributación. Sí, ahí hay otro problema fundamental. Y en tercer lugar, no tenemos el andamiaje jurídico ni operativo que permita que esa poca tributación que tenemos en relación al PIB llegue realmente al Estado, sino que mucho se evade, y además esa baja tributación es fundamentalmente regresiva porque cae sobre las espaldas de la gente pobre, de la gente que tiene que consumir prácticamente la totalidad y que por lo tanto en realidad termina porcentualmente pagando muchísimo más de impuestos cuando uno depende de un salario y tiene que consumir el grueso de lo que gana porque no tiene altos recursos. Uno termina siendo el que financia el Estado porque los dos grandes impuestos sobre los que se sostiene el andamiaje estatal es el IVA, impuesto al consumo, y la renta, impuesto al salario de los trabajadores. En ese sentido, este país requiere de un acuerdo de fondo. Este país no se están tocando los problemas fundamentales, y que yo solo me he referido al problema de las finanzas en el tema de pensiones, no me he referido al problema de los pensionados, de que solo el 25% de los pensionados pueden cotizar y solo el 10% de la población económicamente activa va a tener una indigna pensión, pero al final una pensión. Esos temas no los hemos tocado. ¿Por qué? Porque esos ya son más parte del modelo económico pero en un momento dado tienen que abordarse. Amigos, ha llegado la hora de que se sienten en serio y deben de sentarse con responsabilidad los que tienen poder. Más adelante me voy a referir a lo demás. Solo dos partidos tienen que resolver todo lo que has dicho, Juan José. El esfuerzo tiene que ser grande, pero hay dos grandes protagonistas. Uno no puede negar que Arena y FMLN tienen la mayor responsabilidad, pero los demás deben de participar. Si vemos el número de votantes, en 3 segundos. Cuando se negoció gobierno FMLN, ellos eran los actores, pero todos estábamos detrás en un esfuerzo, apoyando, conociendo, tirando ideas. Ellos fueron los responsables. Pero y si hubiera habido plebiscito, se gana en ese momento al 99%. Todos queríamos la paz y todos sentíamos que habíamos de alguna manera aportado en ese esfuerzo de ese proceso. No, por eso hace falta hoy. ¿Qué tan representativa tiene que ser el diálogo para resolver ese gran hoyo fiscal? Es poder. Solo dos. Ahora son poder. Lo que pasa es que, mira, esos dos partidos representan casi el 80% de los votantes. O sea, por eso es que no vemos mal. Yo no veo mal lo que se siente. No, Cortés, una cosa es resolver el problema de 56 y otra es la gobernabilidad que necesita el gobierno. El gobierno está en una encrucijada. O hablo con Arena para llegar a los 56, pero ¿qué van a decir el resto de partidos políticos para la gobernabilidad de este país? Le doy la palabra cuando regresemos. Tengo compromisos de publicidad. Cuando regresemos entramos en ese debate porque creo que hay mucho que debatir sobre ese tema. Así es que desde ya nos vamos a la pausa. Gracias también a usted por estar ya participando a través de nuestras cuentas que están disponibles para que se comunique con nosotros. Vamos a la pausa y, por cierto, a mostrarles cómo está el tráfico gracias a nuestro Megadrone. Ahora la gasolina Plus de Texaco subió de 88 a 91 octanos, el octanaje recomendado para la mayoría de vehículos en Latinoamérica. Texaco presenta el reporte del tráfico. Bueno, gracias a Texaco, ahí está esta preciosa imagen del Boulevard del Ejército. Hay bastante fluidez en el carril particular, no así la libre circulación que tiene el carril Citrans. Esa es la imagen que
Gracias a Texaco, nuestro Megadron desplazándose en el sector de la Matepec y el Boulevard del Ejército. Así es que usted toma en consideración esta imagen, aquellos que nos van sintonizando a través de nuestra cuenta en Facebook, Diálogo con Ernesto López. Ahí usted tiene de primera mano cuál es la condición de tráfico en este importante sector del oriente de nuestra capital. Nos elevamos con nuestro Megadron para darles a conocer también esta impresionante imagen de nuestra ciudad capital, que esta mañana, por cierto, amaneció con mucha neblina. Vamos a la pausa. Ahorra en cada galón usando la nueva gasolina Plus 91 de Texaco. Texaco presentó el reporte del tráfico. Texaco, 80 años en El Salvador y seguimos brillando. Porque la protección comienza en el hogar. CONNA, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, presenta. Un momento propicio para darle a usted un mensaje positivo. Recuerde, la protección comienza en el hogar con un buen trato y también una disciplina positiva. Si hablamos de los partidos políticos, creo que andamos mal. Cada quien ve por sus intereses, cada quien ve por su fracción. La situación se va complicando cada vez más porque no le hayan la salida al endeudamiento que tenemos como país y están echando de la mano del dinero de los pensionados para solucionar otros problemas, pero esto es la consecuencia de todos los préstamos anteriores. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Porque la protección comienza en el hogar. CONNA, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, presentó. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde a usted en nuestro reprise muy temprano por nuestro canal hermano, canal 19, no se lo pierda. Vamos a irnos desde luego, como siempre, recordándoles a ustedes que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Bueno, entramos a la zona de debate. Doctor, me quedé con usted y el resto para debatir. Yo lo que quisiera es, con mucho respeto y cariño, rebatir una afirmación de Garrido. Dice Garrido que esto no es un problema técnico, es político. Y yo creo que desde el momento que el gobierno anunció que no tenía para las pensiones, que necesitaba 71 millones, y que no estimó, nos engañó, porque no necesitaba eso, porque los tiene. El problema técnico lo politizó, que es diferente. Pero en ningún momento debemos permitir que el problema técnico de las pensiones o de la deuda pública o de cualquier otra naturaleza en las finanzas del Estado se politice. Son problemas técnicos. Eso por un lado. Por otro lado, para mi amigo Juan José Martel, Juan José Martel tiene mucha razón. Pero el problema es que este país no crece porque no hay inversión. No crece porque no hay empleo. No crece porque hay un distanciamiento entre la empresa privada y el gobierno. No crece porque el gobierno se ha empecinado en que aquí, en lugar de la inversión nacional, tiene que venir la inversión extranjera y viene a medias. El problema de El Salvador es que al crear más empleos, al haber inversión, va a haber más renta, más IVA, más riqueza y obviamente las AFP o el sistema de pensiones público se va a fortalecer. ¿Por qué el sistema de pensiones público está ahorita colapsando? Primero, ya lo dije varias veces,
La corrupción de Arena de los años aquellos de Cristiani y Calderón Sol era galopante. Se acabaron las reservas técnicas, empezaron con las deudas para pagar las pensiones y de ahí vino la quiebra del Seguro Social en sus reservas técnicas, en la parte pensiones, vino el colapso del INPEP y así nos agarró la reforma del 98. Pero la reforma del 98 trató de resolver el problema para los amigos del presidente Calderón Sol, que pusieron sus bancos, entre comillas, porque no son bancos, las AFP, que tenían unas enormes ganancias. Y no nos quedaba otra opción que irnos a un proceso ordenado de AFP, porque el gobierno no nos daba garantías de que se nos iba a pagar pensiones. Entonces, ¿cómo se puede resolver el problema hoy? Ojalá que en esta conversación que tenga el señor Interiano y el presidente Sánchez Serén, se busque la manera de cómo evitar la confrontación para acercarse más a la empresa privada y que la empresa privada cree más plazas de trabajo. El tema es político. El problema, mira, todo problema tiene una solución para que esa técnica, empresa privada, pero la decisión es política. Con esos ingresos de los trabajadores, pague las AFPs. Sí, pero mira, yo insisto, el problema es político porque lo ha generado un gobierno, otro gobierno, al que nosotros en algún momento como salvadoreños elegimos. Eso ha generado una papa caliente en materia fiscal. Ese es un problema político. No, lo han politizado. No, la solución tiene que ser técnica y sostenible. Al contrario, la solución es técnica. Yo creo que el tema no es si es político, yo creo que es una mezcla. Si bien es cierto, el problema es técnico, pero la decisión de fondo es política. Es decir, le va a tocar a los... Se basa en un acuerdo político. Ahora, yo particularmente, con todo respeto, no creo que nos hayan timado a los partidos políticos. Es decir, que nos vengan a decir, mire... No, yo digo al pueblo. No, bueno, a todos dijiste, a todos dijiste. Entonces, yo no creo que esto haya sido así. Aquí estamos frente a tres problemas con respecto a este decreto. O va a haber derogatoria, o va a haber reforma, o lo van a declarar inconstitucionalidad. Yo creo, y esta es una sugerencia, que el único decreto que debería de promoverse en la Asamblea Legislativa es estableciendo que el dinero de las pensiones, propiedad de los trabajadores, no del Estado ni de ninguna, no deberían de ser tocados por ningún gobierno. Es que a cuenta de qué van a disponer de un dinero que no es de ustedes. El dinero es de los trabajadores y solo ellos deberían. Si vamos a exigir a usted, señor administrador, de mi pensión, alguien tiene la que transparencia de esa administración, que hoy por lo menos a mí no me satisface que no me diga en qué invierte mi dinero, cuál es mi rentabilidad. Eso por un lado. Y quiero terminar con esto y ponerlo en la mesa lo siguiente. Para mí, creo que lo que pasó es una evasión total de responsabilidad y tirársela a la sala de lo constitucional para decir, bueno, cualquiera que sea la resolución, no fue una decisión mía. Segundo, denota una falta de voluntad política de los principales actores de este país, de no poderle buscarle una solución, no una salida, porque hay que diferenciar entre salida y la solución del problema. Y aquí sí creo que el Frente se va a meter en un problema, porque si solo se sienta a negociar con Arena, que es válido, y que pueden tener 56 votos, no se le olvide que también usted va a necesitar de los otros partidos para la gobernabilidad del día a día en el que usted está como gobierno. Entonces, para mí, creo que esta reunión que se va a llevar a cabo de este día no es para ver el tema de pensiones, es para ver la relación política que va a existir entre los dos principales actores de este país sin descuidar el resto de partidos políticos. Yo creo que la clave es en la combinación de lo político y lo técnico en estas cosas. Cada uno tiene su papel y su rol.
Y los problemas no son ni solo técnicos ni solo políticos. La decisión fundamental de la orientación que tiene que llevar la solución del problema, no la salida, la solución del problema es fundamentalmente política. Lo que hay en juego son intereses económicos de grupos sociales muy concretos y muy específicos. Esa solución es política. Ahora, la forma en que se va a hacer para que tenga consistencia es técnica. A un problema existen diversas soluciones técnicas y se escoge la que políticamente es la que logra tener consenso. Ahora miren, ojalá que haya una negociación en serio. Una negociación Política, se produce, política. Que tiene que ser política fundamentalmente, de acuerdo contigo. Una negociación se produce cuando un sector no puede imponer su interés al otro sector por la fuerza. ¿Ah? Si yo te puedo imponer algo, ¿para qué voy a negociar con vos? Claro. ¿Ah? ¿Por qué se negoció la guerra? Bueno, tú me estás diciendo que el poder de las minorías... Exacto, a eso voy ya, que Es el vamos a llegar. consenso. Así es. Si yo puedo, ¿por qué el FMLN no negoció? Porque no podía ganar la guerra. ¿Y por qué los otros negociaron? Porque tampoco la podían ganar. Entonces, cuando uno puede imponer, impone. Cuando no se puede Cuando se hay imponer, se correlación. negocia. Y se cede, negocia. y se cede. Y negociar implica, primero, poner sobre la mesa mis intereses, saber qué puedo ceder y qué no puedo ceder y qué debo de lograr de la otra parte. Por eso es que las negociaciones tienen dos elementos, aparte, para conocer eso tienen dos elementos centrales, la fuerza y el método. Mira, hay algo que Quirio dijo y que yo lo quiero resaltar de una manera muy especial. Quirio dijo que aquí no se crece económicamente, hay falta de inversión, hay falta de generación de empleo, pero yo te digo, Quirio, es que aquí no se va a reactivar la economía, no se va a generar más empleo por decreto. Aquí por decreto no se va a reactivar absolutamente nada. Se va a reactivar el día que se generen las condiciones especiales para que se pueda promover el desarrollo. ¿Quién con 4 dedos de frente va a venir a un país donde cada día te están cambiando reglas del juego? Cuando ves que hay una polarización permanente en este país, ningún capital, que los capitales no tienen patria, el capital va donde se le da la mejor rentabilidad y donde le aseguren su tasa de retorno. El que les quiera plantear ese tema desde otra forma, Pero mira, olvídate. Y ahí ponían en el diario de hoy cuál es el factor principal que causa la caída de la imagen. La polarización. Es la polarización. Por ¿Qué es eso. la polarización? Los dos partidos políticos Por eso. matándose entre ellos. Eso es lo No que es decía. el FMLN, Pero mira, ni es solo Arena, son los dos. Ya generando sea- una dinámica negativa para el país. Ya sea arreglo político o arreglo técnico, los dos principales partidos tienen que ser responsables. Y aquí lo que ha faltado es precisamente responsabilidad de cara a los votantes, de cara al pueblo salvadoreño. No ha habido responsabilidad ni política ni técnica. Y fíjate que hay otro elemento clave. Toda negociación en su proceso debe de ser privada. En sus resultados debe de ser pública. Pero una negociación no puede ser en su proceso pública. No podemos estar discutiendo intereses y buscando sí, llegar a no te estoy acuerdos. En vez de diciendo dicho, que no, te den es que estoy reforzando lo que vos dijiste. Sí, sí, no te estoy sí, contradiciendo, te las estoy defendiendo. actividades, No te estoy las acusando, te estoy defendiendo. Entonces, lo que digo es, qué bueno. lo que digo es Menos esto. mal, menos mal. Menos Qué mal, bueno, lo que qué digo es, bueno. el proceso es privado. Ahora, como bien dice Julio, el resultado tiene que ser público y conocido. ¿Por qué? Ahora. Porque una solución de estas puede ser legal y puede ser implementable, pero debe de ser legitimada. Y ahí es el rol de Gana, del PCN y de todas las fuerzas políticas del país y Hablemos. sociales, legitimar ese proceso que los dos grandes a lo mejor van a intentar hacer. Hablemos de eso, Juan José. Mira, ahí he oído declaraciones de Gana y del PCN que quieren modificar el acuerdo que se tomó el jueves pasado. No ayer, el jueves pasado. El problema es este. Si tienen los 43 votos con Arena, lo pueden hacer. Pero ya se dieron cuenta ustedes
que esto que ha logrado el FMLN, en forma técnica o política o como le quieran llamar, al FMLN le ha costado llegar a ello y no va a ceder. ¿Qué es lo que va a pasar? Suponete que alcanzan 50 votos y que le dan vuelta a la reforma o la modifican. ¿Sabes qué va a pasar? Inmediatamente la veta el presidente Sánchez Serén. Y al vetar el presidente Sánchez Serén aquel acuerdo, no hay los 56 votos para revertir el veto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solo queda la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Nada más. Pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se ha dado un tiempo inusual, porque en otras ocasiones ha resuelto al día siguiente. Ahora como que no quiere meterse mucho en el problema. Pero en otras tampoco ha resuelto. Porque el problema implica que pudieran salir afectados los beneficiarios, que son los pensionados. Y entonces la Corte Suprema del Tribunal, la Sala de lo Constitucional, no se ha querido meter ni en declarar el acto reclamado suspendido, ni en admitir siquiera los recursos de inconstitucionalidad, lo cual es muy extraño, fíjate bien, muy extraño en la Sala de lo Constitucional. Es como que si el FMLN, con las manifestaciones que le ha mandado para presionar a la Sala, está consiguiendo su objetivo. Ahora, mira, No creo, eso último. ¿No lo crees? No. ¿Por qué? No, ese es un absurdo. La vez pasada iba uno de los magistrados a Chalatenango a dar una exposición sobre y a repartir constituciones y le pusieron 15 gentes que no sabían que ni entendían lo que decían los carteles. No, eso no. No, ni siquiera saben qué es un magistrado. Gente que los entrevistan y ni siquiera saben lo que están haciendo. No, mira, lo que yo quiero resaltar. Yo lo que no entiendo es esa resolución de que esto sí, pero mejor no. Y en este país de la sextadécima y del queso duro blandito, no me vayan a salir con las medias inconstitucionalidades. A mí lo que Para no me mí, gusta, mi impresión es que no van a dar una resolución al a mí lo corto que plazo. no me gusta en este tipo de tema es que quienes deberían de resolver en primera instancia son los partidos políticos. Por eso digo que no veo. Julio, no se puede porque hay costos políticos. No? Pero al final la decisión va a ser política. Pero ¿por qué una sala de lo constitucional tiene que estarle corrigiendo planas a los políticos? Por lo mismo, porque los políticos de estos partidos no quieren asumir los Vos, costos de nosotros sus tres errores. somos abogados y sabemos que la ley tiene procesos de formación de ley, que hay etapas procesales que no se pueden obviar. Y si ya lo sabes, que la sala te ha dicho, mire, si usted no lo discute, si usted no lo somete a una discusión plena, ya se lo ha declarado y volvés a cometer el mismo error, hombre, no se necesita ser ni jurista, ni ser un analista político para saber las consecuencias Se te de eso. está olvidando la presión del día a día allá en el seno de la Asamblea Legislativa. Vos estuviste a punto, a unos cuantos cientos de votos, de ser diputado. ¿Te hubiera gustado que no te metieran al diálogo político en Casa Presidencial? Es que el tema O no Juan José con su partido. Juan José con su partido. Es que el tema no es si me gusta o no me gusta. Si el tema, No, ya vos lo sabés, dijiste mira, vos, es pura aritmética. es pura aritmética. Es decir, mira, cuando uno está en minoría, querés todo por consenso. Todo. Fíjate bien, que yo defino el consenso como el poder de la minoría. Pero cuando estás en mayoría, si tenés la correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa, grites, saltes o patalees, y Kirio lo sabe Llevándote perfectamente. por encima de los derechos democráticos a los cuales hombre, si tenés es que derecho. no, se es un trata tema, de hay derechos, son las legitimidad. reglas del juego. Es Ernesto. legitimidad. Las reglas del juego, es decir, si vos tenés correlación en la asamblea vas a tener resultados. Va, te lo pongo de Pero no otra lo manera. tenés, Si el es al Frente revés. tuviera 56 ¿Y vos crees votos, que le va a dar- andarían negociando. ¿Vos crees que No, le hombre. presentarían a los otros? Si el Frente tuviera los 56 votos, olvídate, no anduviera. Aplanadora. Estuvieran haciendo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que hay que diferenciar lo que es una mayoría calificada de 56,
que necesita una estrategia con el otro partido mayoritario de una gobernabilidad del día a día de los 43 votos. Por eso es que no puede excluir Por eso a los insisto partidos yo pequeños. que esto es una Porque solución todo diálogo política. tiene niveles. Hay un Pero nivel yo que ya se de le va a diálogo ya centrar. no entiendo. Este país quiere hechos, Sí, quiere resultados. pero si no hay diálogo, no hay de negociación, diálogo, no hay hoy- hechos y no hay resultados. Pero hoy han convocado a un ¿Cómo diálogo. van a salir los resultados? ¿Por arte de magia, del No, sombrero de pero- un mago? No. Pero El ¿desde resultado cuándo de vienen estos dialogando? procesos- Llevamos 25 nunca- años después de los Julio. acuerdos. Cuando de han, paz, cuando han dialogado Es que en no ha habido serio, diálogo. cuando han dialogado en serio han habido resultados. Lo que pasa es que la En mayoría la foto. simulan diálogos, No. se toman fotos o toman En la- café, como dijo sí. el otro. Pero en realidad esos no son diálogos. Pero entonces, Una ¿qué verdadera características? negociación tiene niveles. Hay un Sí. nivel entre los que van a tomar las decisiones fundamentales. Hay una Pero no pregunta deben de primera. excluir a los demás. Ahí es donde se van. Cambio democrático, por ejemplo, que no fue. Va a presentar una posición muy seria en estos días, ¿ve? Pero ya esa es otra cosa ahí. Problema de ellos, pero nosotros la responsabilidad Sí, de decir eso- es mira, fue. mira, Pero Juan no José. tenemos responsabilidad Mira, en Juan ese José, lío. sin salirnos del tema, vamos a otra afirmación. Ayer dice el secretario de Comunicaciones que una vez más, creo yo, que metió la pata. Otra vez. Una vez más. Dice, miren señores, es que lo que pasa que El Salvador no está en crisis. Lo que sucede en El Salvador es que tenemos problemas de caja. Fíjate. Es decir, no tenemos liquidez, no tenemos efectivo para pagar. Entonces uno, conjeturando con esta reunión que va a haber con el presidente del COENA, uno se pone a pensar en la solución que dio el FMLN a las palabras de Chicas. Es que nosotros necesitamos 1.200 millones de dólares para poder ponernos al día y tener liquidez. Fíjate, aquí viene otra jugada. Aquí viene otra jugada. El Salvador está endeudado. Solo al sistema de pensiones se le deben 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. La deuda del Salvador con relación al PIB anda por el 60%. Y quieren 1.200 millones más para tener liquidez. ¿Qué quiere decir que no hay liquidez? Quiere decir que ya nos empiezan a vender la idea de que no le van a pagar a los proveedores, que no le van a pagar a los empleados públicos, que no van a pagar la deuda externa, que no le van a abonar en realidad y efectivamente a las AFP que les ha prestado 5.000 millones y que este país está en quiebra. Entonces viene el presidente de la República, asesorado por algunos pocos cerebros que tiene este gobierno, y le acepta al presidente del COENA la reunión en privado. Y el presidente del COENA se siente inflado porque logró su objetivo. No, lo hicieron que el objetivo se diera. ¿Para qué? Solo para resolver el problema de los 1.200 millones de dólares que necesita el Estado. Y ya vas a ver los próximos días. En los próximos días se va a hablar de los 1.200 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no hay liquidez. ¿Qué decís a eso? Pero igual es bueno que haya diálogo, bilateral o multilateral. No, aquí el problema no es ese. El problema es bueno que cada año sean 1.200 millones de dólares. Por eso ese es yo el sí- problema. Yo sí creo que la solución es política, pero te voy a decir por qué. No ideológica, que es distinta. No es partidaria. Cuando decimos político no me estoy refiriendo a político partidaria. Me estoy refiriendo a ese consenso que deben de haber de poner las reglas del juego y resolver el problema, no la salida. Kirio dijo, van a negociar los 1.250 millones. Aún con eso tampoco resolves el problema si no hay en realidad una verdadera, digamos, visión de país en qué queremos por los próximos 10 años, en el tema fiscal, en el tema de la delincuencia, en el tema de la economía. No, pero ya en el te tema fuiste de la muy salud. lejos, Julio, ya te fuiste muy lejos. Es Te que fuiste al todo mundo está ideal. metido. ¿Tú crees? ¿Y de dónde va a sacar el dinero este gobierno? Pues no es a través de los impuestos.
¿Y quién genera los impuestos? La empresa privada. ¿Quién va a venir a invertir aquí si no hay un clima de seguridad? ¿Quién va a invertir en este país si me No, sí, cambia eso está reglas bien, de juego? pero ahorita estamos hablando de un diálogo. Pero que para puede eso- ser el principio de una solución. Y no nos olvidemos que hay un tema mediático y comunicacional, que de nuevo sigue siendo un factor muy malo para este gobierno. Comunicacionalmente muy mal manejado. La situación que tenemos ahora es una crisis anunciada. Ya en el año 2003, cuando elaboró su paquete de propuestas FUSADES, comenzó a señalar muchos de los problemas que ahora tenemos agravados. No se resolvieron en aquel momento, que era más sencillo resolverlos. Ahora es más complejo. La medicina es más Yo amarga. espero que se sienten los dos partidos a conversar y en Echarse una taza de serio. Yo café. espero que se sienten, que se tomen un cafecito Café, y la les llevamos la semita. semita, ¿ah? Le llevamos la quesadilla de la niña Paulina. Pero la verdad es que se necesita que platiquen en serio y que busquen soluciones. De una primera reunión va a haber solución, no, pero si sale una agenda y si sale un método para sentarse a conversar, señores, hemos dado un gran paso. Pero que no vaya a estar envenenado ese café, como dijo Roberto No, Lorenzana. eso A son raíz show, de- no, de- esos son de estar en la mesa espectáculos de drama. degustándolo Es y ya decir, fuera diciendo esos son otras cosas. Pero espectáculos de drama. mira, pero mira, Juan José, ¿desde cuándo venís dialogando? Ya este país No, si es que no- insiste. Entonces no se dialoga, No, que haya golpe de es Estado, falso, nos no, matamos, yo ¿qué hacemos? No, lo que quiero es que plantees soluciones ya, No, Julio, acuerdos. es la falta de diálogo lo que ha generado sentarse a hacer diagnósticos, que hagamos un acuerdo. No, Mira, hechos Julio, quiere este país. Ha faltado ya no se diálogo puede. y ha sido el problema que dice esta televidente, Bessie, que las contradicciones de las vocerías generan más animadversión también. El viernes pasado le Es dijimos que en soluciones este programa, hay, cada uno no, supuestamente anda Lo que bajo el pasa sobaco es que- un paquete de soluciones. Sí, ¿verdad? pero es que hay Aquí hay una varias- solución que están proponiendo, miren. ¿Ah? ¿Qué dice eso? ¿Qué dice? ¿Ah? Espérate, te van a enfocar. ¿Verdad? Que le enfoquen. ¿Qué dice? Veamos. 11.111 contribuyentes en mora. 210.389.957 el monto en dólares que Con deben Espérame, esas qué empresas. bien, Aquí, espérame. y esta es la solución, pregunto. No, en pero esta es la primer que lugar te voy a cargan. decir- Ahora, ¿esto es parte de la No, solución? ese es Sí, y aún sí, yo parte de la espérame, tengo mi reserva. Porque esto, ¿qué quiere significar? Que toda esta deuda se debe. Yo tengo mis dudas. Primero, porque si no hay una... ¿Pero qué no sentencia- quieres solucionar? ¿Qué está proponiendo el FMLN? No, lo que te estoy ¿Ah? diciendo es, y si lo saben, ¿por qué no los han topado? Pues, ¿por qué no les has cobrado? Y no eso están judicialmente? haciendo. ¿Qué No, están aquí Ahí haciendo dice la aquí? fiscalía. ¿A dónde? Hace pública Ajá. la información de las deudas remitidas a la Ah, Fiscalía esa es otra General de la cosa. República Esa por es otra cobro cosa. judicial. ¿Ah? Mientras esas personas no hayan sido sentenciadas y con una sentencia firme ejecutoriada, cualquier cosa que vos puedas plantear es una mera expectativa. Querés Es una soluciones y ya cuando uno te las propone no te gusta. Pero no las Es que ese es el problema del país, Julio. No, Todos no. que supuestamente tenemos soluciones, pero chocan los Ojo, intereses. no. Esto choca con No, intereses. ese no es intereses. también. ese No, es un eso es tema. mediático. O sea, ahora, te voy a decir una cosa. Todos hemos aquí analizado la parte del ingreso. ¿Por qué no hablamos del gasto, que es el otro componente está de poniendo- esta situación? de Cuando acuerdo. regresemos, Verdadera cuando solución. regresemos, ¿Qué van me a parece. decir No, estos? no. Que el problema no es el gasto. No, Los que propusieron esto van a decir que está bien. Es que la ese salida el no es punto. parcial, ¿Y es ¿Cómo van a integral. tienen Es que integral. juntar? Bueno, Bueno, ahí- Tienen que dialogar. Hablemos- Es que tienen que hablemos del gasto dialogar. cuando regresemos. Mira, Voy a hacer y- una y pausa de comercial. De esos 11.000 contribuyentes en mora, lo más que van a pagar de toda esa suma es un 2 o 3%. No, Pero Dios ya te está. oiga, No, por Dios no, te no, oiga pero que no, se no, hiciera porque- ¿Por qué? eso. Se van- no se van están- en amparo, se van no en- están en apelación. sustentadas. La fiscalía no va a hallar qué hacer porque no están sustentadas. Ok, voy a la pausa comercial. Cuando regresemos, entremos a hablar entonces de ese tema que tiene que ver con el cobro fiscal de esa lista que ha presentado el Ministerio de Hacienda y que ya hizo pública y remitida a la Fiscalía General de la República, así como también del tema de gasto como tú lo planteas. O sea, hablemos de derechos, pero también De las obligaciones. de deberes y obligaciones. Vamos a la pausa, no me cambie, regresamos.
El Megadron es gracias al patrocinio de Fedepunto Vecino, de Sistema Fede Crédito. Bueno, gracias. Ahí está nuestro Megadron. Desde luego, gracias a nuestro patrocinador que nos está, desde luego, dando esta preciosa imagen desde el sector del Boulevard del Ejército en la entrada de la colonia Lamatepec, ¿verdad? Ciudad Crediza. Así es que vemos prácticamente una fluidez en el tráfico vehicular particular, de igual forma en el carril del Citrán. Esta es una imagen en vivo, en directo, para que usted pueda tener de primera mano cómo está la situación vehicular en este sector del Boulevard del Ejército. Así es que desde ya usted puede desplazarse por esta zona tranquilamente. Así es que para todos nuestros amigos que nos sintonizan dentro y fuera de nuestras fronteras, así está el oriente de la capital, ¿verdad? Con esta preciosa imagen que nos hace llegar nuestro Megadron y nuestro patrocinador de hoy. El Megadron fue gracias al patrocinio de Fedepunto Vecino, de Sistema Fede Crédito. Porque la protección comienza en el hogar. CONNA, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, presenta. Bueno, como siempre, un momento oportuno para darle a usted un mensaje positivo. Recuerde que la protección comienza en el hogar con un buen trato y también con una disciplina positiva. Yo no estoy de acuerdo en eso porque vamos a salir perjudicados la mayoría, ¿verdad? Y entonces tiene que analizarlo bien para que no freguen a nadie, pues, ¿verdad? Porque si no estamos fregados. Deben de analizar porque no nos quiten los ahorros a todo el pueblo salvadoreño. Porque la verdad es que todos vamos, o sea, tenemos la mentalidad de que al llegar a los 60 años, pues queremos esa pensión, ¿verdad? Y que aparezca el gobierno cuando no hay dinero. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Porque la protección comienza en el hogar. CONNA, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, presentó. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias a usted por estar con nosotros. Quiero aprovechar y enviar saludos muy cordiales a aquellos que nos están sintonizando a través de sus teléfonos inteligentes, sus tablets, en los diferentes restaurantes de nuestra capital y del interior de la República, así como también en el extranjero. Aquí nos están haciendo llegar los mensajes que nos están viendo, desayunando, así es que desde ya buen provecho. Gracias por ese voto de preferencia a nuestro programa. A ver, Julio, deberes y obligaciones. Es correcto, es correcto. Aquí todos exigen sus derechos, pero se les olvidan las obligaciones. Yo no es que sea lo pesimista. más importante es que a los votantes se nos olvida. Sí, pero mira, tú Se afligen cuando les hablan de no, obligaciones. Este mensaje. A Valdivieso le incomodó cuando se le mencionaron los 210 millones que deben en impuestos los morosos. No, es que, pero mira, primero díganle la verdad. Este anuncio que sacaron no tiene absolutamente nada que ver con los 210 millones. Es demagógico. Además, este es un mensaje para alguien. Miren, un poquito más de inteligencia política para esto. Ellos mencionan que la base legal de esta disposición es el artículo 277 del Código Tributario. Textualmente, miren lo que dice ese artículo. La Administración Tributaria divulgará a través de los distintos medios de comunicación los nombres de los sujetos pasivos que posean deudas firmes, líquidas y exigibles. ¿A dónde están los nombres aquí? ¿A dónde están los nombres aquí? Entonces no es una base para que ellos pudieran haber hecho. Esto simplemente es para decir, miren, hay 200. Mira, si Julio, tienen derecho, tópenlos. Al que se roba las dos preso. gallinitas, sí, vea, lo sacan No. en la foto con las Pero gallinitas en ¿por la qué no mano? los han metido presos? Pues Mira, si Julio, deben, ¿por qué no los meten? y Hacienda, ¿por qué negó los nombres de los financistas de los partidos? Y está publicando pues, eso que no tiene base legal. Ahí sí te doy toda la razón. En eso te doy toda la razón. Son Y- dos y cosas en lo demás distintas, pero no. te la doy. Y en lo demás no. No, lo O que, sea, en lugar de divulgar, Está como duro blandito. no, lo que pasa es que en lugar de divulgar deberían de estar procesados ya toda esta gente que le debe. Miren, ¿Por qué cuando andan- se pasa a la fiscalía, y lo digo con experiencia,
los fiscales de la unidad de intereses del Estado empiezan a buscar y a ver si Hacienda ha agotado la instancia administrativa. Y de ahí empieza ya la parte jurisdiccional. Esto se puede ir a juicio y la mayoría de los juicios van inclusive hasta la sala de lo contencioso administrativo. Hasta que está una sentencia firme se puede publicar. Así lo dice la ley 277. Sentencia No antes, firme. por lo tanto eso es demagógico. Pero bueno. Es que eso lo que nos da una idea es soluciones, hay propuestas de soluciones, pero todas se manejan en un clima de polarización en que ninguna se resuelve. Y el mensaje comunicacional. Hay parte de razón en esto, sí, hay parte, yo no sé cuánta, pero hay parte de razón, hay gente que debe. Este no es el método, de acuerdo. Hay despilfarro, que es lo que los otros no aceptan. Sí hay despilfarro, pero no lo acepta la otra parte. La solución no es solo ir a cobrar esto o solo parar el despilfarro. Aquí se puede parar todo el despilfarro de este país y si no se resuelven los demás problemas no vamos a hacer nada. Lo que pasa es que cada quien nos vende su solución como la única y como la mejor, descalificando la resolución del adversario. Y eso es lo que hemos visto ahora con estos. Hay quienes dicen esto es, y aquí está la salida. Y hay otros que la descalifican completamente. Y todas eso, estas cosas deben de ponerse seriamente en la mesa de negociación. Y eso ¿Por qué? polariza. Porque se cede y se gana. Pero si logramos que el país aumente su recaudación fiscal en el marco de una mayor honestidad, transparencia y eficiencia en los recursos públicos, habrá ganado todo el país. Alguien se va a sentir mal porque tuvo que pagar lo que no quería pagar, pero todos nos vamos a sentir mejor. Soluciones, entonces, Julio, hay. Lo que no hay es la capacidad de engranar estas soluciones en un paquete que permita que se resuelva. Como que yo soy el pesimista. Es que vos me dijiste... Yo soy realista, que es diferente. Pero vos dijiste que ya dejen de hablar y que presenten soluciones. Cuando te puse la solución, entraste en una discusión en la que entramos a debatir, entramos a dialogar. Esa es la realidad. Esto no es de diálogo. Mire, no se Esto no es de diálogo. Esto es de cumplimiento de ley. Es que hay que diferenciar. Se están polarizando ustedes. Pero es que hay que diferenciar el diálogo. La polarización ya llegó. Permítame, por favor. Mira, el problema, Juan José, en el mejor de los casos, es que se pueden recuperar. Fíjate, en el mejor de los casos, en el caso ideal, de fantasía, es que se pueden recuperar 200 millones. Pero ya es algo. Pero con Esta es esos la carta al niño Dios, yo estoy de acuerdo con vos. Pero esos 200 millones... Para 1.200 millones que está pidiendo el Estado cada año, esos 200 millones no te alcanzan ni para equipar a las escuelas, ni para aumentarle al personal médico, ni para abrir nuevas fuentes de trabajo. Y de los 200 millones, siendo realistas, lo más que se podría recuperar, tal vez es un 2-3%. ¿Y dentro de cuánto tiempo? Y hay algo, ¿y en cuánto tiempo? Y hay algo más, Martel. Mira, ahí hay empresas, no las voy a mencionar, pero hay empresas que ya no existen. Y hay empresas jurídicas que no les han puesto el nombre de sus representantes legales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es algo que el Ministerio de Hacienda está tirándole al pueblo como noticia para decirles, miren, ya vieron que tenemos soluciones, ya le mandamos a la Fiscalía este paquete, la Fiscalía lo va a examinar, va a ver insustancial la información y no va a pasar nada. Yo no he visto la información que sustenta esto. Y no va a pasar nada. Pero esto es una parte, miren, nuevamente es una pieza. Aquí esto es nada más gente que no ha pagado. Pero, ¿y la ilusión? ¿Y la evasión? ¿Y el despilfarro? Y las posibilidades de poner las prioridades y los recursos en esas prioridades que el Estado debería de tener y que deberíamos de tener. Estamos hablando de... ¿Dónde está? Ya estamos hablando de gasto excesivo. Ahora, yo no espero que don Mauricio Interiano lleve a abanderar esto, ni el combate a la ilusión. Él tiene su agenda. El otro le va a llegar con la otra agenda. Y eso pasa. Yo recuerdo, cuando comenzó la negociación por la paz, cómo llegó el FMLN a decir,
castigo a todos los violadores a los derechos humanos. ¿Qué llegó el otro? Respeto a los al final, ¿qué quedó? Derechos humanos. Destruyamos la Fuerza Armada, acabémosla, decían unos. No, fortalezcámosla, decía el otro. ¿Qué quedó en la agenda? Derechos humanos. Perdón, Fuerza Armada. Así se fue armando una agenda sobre la base de posiciones encontradas, y esos fueron los acuerdos de paz. Igual son estas cosas, son los mismos estertores. Ojalá que la sea posición, ojalá que esté soportada toda esta deuda, que esté firme la decisión, porque si no está firme la decisión va a ser muy difícil, porque Bueno. si hay recursos pendientes, todavía van a alargar aún más. Ojalá, la agonía. vea, no sabemos, que si no han sabemos. hecho esto, saben las consecuencias de que no esté firme una decisión. Julio, mira, el ingeniero interiano va a llegar a decirle a Sánchez Serén, señor, queremos un acuerdo fiscal. Y como ya el vicepresidente dijo, miren, nosotros les damos todo, dijo. Si quieren hacemos auditores del gobierno, auditores de Arena, auditores de la empresa privada, auditores de no sé qué, les damos todas las auditorías, pero por favor, apruébennos esos 1.200 millones. El objetivo del FMLN en este momento son 1.200 millones. ¿Qué es lo que puede decir el ingeniero interiano? Cómo no, mire, aquí le traemos la lista de las cosas que nosotros queremos que se aprueben. Para empezar, el presupuesto de este año va desbalanceado. Va desbalanceado. No se han incluido en el presupuesto partidas que están esperando un montón de usuarios del gobierno. No están incluidos abonos a las AFPs de la deuda de 5.000 millones de dólares que tiene el gobierno. Ese presupuesto va desbalanceado. Y yo creo que ese presupuesto no va a ser aprobado. Y si es aprobado, pueden recurrir a la Corte Suprema de Justicia y se los va a declarar inconstitucional. Ok. Porque Mira, la, me voy a la pausa. la Constitución dice que el presupuesto debe estar balanceado. Voy a la pausa comercial, la última y las reflexiones finales. A ver, ¿qué características debe de tener el diálogo político entre el gobierno y la oposición? Era parte de lo que veníamos planteando dentro de nuestras temáticas. Nos vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, es una gran cantidad de salvadoreños que nos están escribiendo a través de nuestra cuenta en Twitter, así como también en nuestra cuenta de Facebook. Desde ya, muchísimas gracias también a aquellos que se van desplazando en sus automóviles y nos llevan ahí, desde luego, la señal de Canal 21 y Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21. Bueno, antes de poder proceder con el debate casi concluyente de este día, recordemos que fueron 3 preguntas claves las que logramos poner en perspectiva de la mesa. La primera pregunta decía así: ¿qué características debe de tener el diálogo político entre el gobierno y la oposición? A ver, Juan José, brevemente, ¿qué características debe de tener? Yo sí creo que debe de haber un diálogo serio que conduzca a acuerdos. Si no hay acuerdos, no sirve dialogar. Garriz Zafir. Para mí tiene que ser sostenible. No solo pueden estar hablando una vez, sino que tienen que estar hablando y tiene que ser con todas las fuerzas políticas. Te veo escéptico, Julio. No, para mí la única característica que debería tener el diálogo es resultado. Ya de comunicación, de pláticas, de tomar café, se agotó. Resultado quiere el país. Pensativo, doctor Salgado, con la Sí, pregunta. es que fíjese que el diálogo debe ser sincero y en beneficio del pueblo. Ya los políticos deberían de ser más honestos consigo mismos y cumplir al pueblo lo que hablan. Les hablan, a ustedes dos les hablan. Los políticos. Aquí hay alguien que me pide que le explique, dice, explíquele al colega Valdivieso que el listado publicado de deudores no tiene recursos o procesos pendientes. Toca cobrar, dice Oscar Canjura, que No te sé. manda ese mensaje. Pero mire, me imagino que es el colega, aquí la misma publicación dice que se exhorta a los contribuyentes a que sean responsables. Aquí, en su tesis,
es que si ya está firme, ¿por qué los va a exhortar? Vaya y cóbrele. Ok, vamos No a se ver. refiere para tópeles. los otros. Vamos a ver, la No, segunda- estamos la- hablando que del pagan. Estado. La segunda Estamos hablando pregunta, del la Es segunda instancia pregunta. administrativa, administrativa y instancia y judicial. Ok, la segunda pregunta. Le Vamos está a ver dando un contigo, último Garry, chance de brevemente. que paguen ¿Qué por otra las buenas? alternativa puede tener el gobierno si no existen propuestas concretas? Porque el gobierno les dijo, si ustedes no tienen propuestas y yo presento la mía, entonces, ¿de qué me acusan? Negociar. El gobierno tiene la sartén por el mango, tiene diputados, lo que tiene que hacer es saber negociar, Ok. que es lo que están haciendo ahora. Vamos a ver, Juan José. Hay propuestas, lo que hay que hacer es engranarlas y verlas y hacer un paquete que sirva al país, pero propuestas cada quien tiene. Bueno, FUSADE lleva una mesa de consultas en los próximos días, me lo decían el día de ayer, donde esperan recoger insumos innovadores y creativos para una propuesta. Y ahí va a haber esa alta de calidad reforma, técnica que no, nos pide no Kiria. cambio de sistema. Eso me lo aclararon ayer, Julio. ¿Cuál es tu apreciación La con única esta pregunta? propuesta que debería de aceptarse es una ley donde se prohíba que se use el fondo de los trabajadores para cualquier. Doctor Salgado. Yo lo que creo que el gobierno debe reflexionar sobre su endeudamiento y no estar endeudándose más cada año. La propuesta que debe llevar es racionalizar el endeudamiento y el gasto. Vamos a ver, teníamos una tercera pregunta, que es la que vamos a colocar en perspectiva. ¿Qué implicaciones tendría la inconstitucionalidad de la reforma hecha? A ver, Garrido. Yo creo ¿Qué que implicaciones la tendría? idea es suspender el acto reclamado. Tras eso va toda inconstitucionalidad, aunque con la forma que lo presentó ANEP deja un poco hecho. Ahora, ya esto ya se perfeccionó porque se sancionó y se publicó en el diario ¿Y oficial. será que vamos a tener una sentencia duro, blandito, No, como decía? No creo. Yo no creo que vaya a haber una resolución ¿Una sexta décima? al corto plazo. Como decía Juan José. Vamos Mire, a ver, Juan José. esta es ¿cuál la tu- última vez. Lo que va a hacer la sala es manejarlo como quien dice, háganlo esta vez, pero ya no. El queso duro blandito. No, yo no creo que vaya a haber resolución ahorita. No. Se Vamos van a a ver, tardar Julio. 4 meses. No, mira, Julio. la implicación que va a tener la inconstitucionalidad, entiendo, es que van a modular los efectos de la sentencia diciendo estos ya 71 millones ya se erogaron, por lo tanto ya no se va a poder hacer nada y va a declarar O sea, que va- inconstitucional. ¿crees Ese es que el van a queso duro sentenciar blandito. después que ya erogaron por- el dinero? No, pues sí, pero sí, Es que que si ya no se lo hubiera hizo, hecho ya antes. se hizo. Ya si se no lo hizo. hubiera Doctor hecho. Salgado, ¿qué implicaciones para usted? Si es inconstitucional, no tenemos que andarle buscando tres pies al gato. Se va a cumplir la inconstitucionalidad, No, pero es inconstitucionalidad y el problema va a ser, si ya se erogó el dinero, el problema va a ser de los que lo erogaron. No, pues, Hay que ver, hay que ver en primero, qué es que aquí términos. estamos especulando en la forma en cómo la sala podría resolver. Nosotros no le podemos decir cómo va a resolver. La pregunta tiene implicaciones escondidas porque no sabemos realmente Ahora, en qué términos. estamos hablando jurídicamente. Ahora, si la declaratoria es inconstitucional y ordena que regresen los 71 ya erogados, Eso se eso puede. no sé. Eso ya no lleva sé. chanfle. ¿Crees No, tú eso que, se puede. 10 segundos, ¿tú crees que logren acuerdo de esta reunión que prevé ahora el gobierno con Arena? No, acuerdos rápidos no van a haber. Estos procesos son complejos, los intereses son contrapuestos y va a tardar si es que se llega a acuerdo. Conclusiones finales, doctor. Estos Breve. son diálogos para no dialogar. La confrontación no va a parar. Vienen elecciones y el arma de la confrontación la usa tanto el FMLN como Arena. Julio. Yo esperaría que hubiesen resultados, pero ya la misma foto de siempre, donde salen abrazando, donde salen diciendo la mano, sin resultado, creo que va a ser estéril la reunión. Garrido. Arena tiene la posibilidad de cambiar el rumbo que ha tenido últimamente con la primera prueba de fuego de la nueva presidencia. Hoy es cuando va a demostrar si es igual o sigue un cambio diferente. Juan José. No, yo creo que el país necesita soluciones y soluciones de fondo. Los parches, ya está terminando la etapa de los parches, salvo que agravemos tanto la situación que más adelante ya no tengamos sentido como país. La responsabilidad principal es de los dos grandes partidos, pero todos tenemos una responsabilidad también en que las cosas sucedan en este país. A ver, cumpliendo nuestra obligación de velar porque se cumplan las reglas en este debate político, hemos logrado de alguna manera poner en relieve ser críticos, propositivos, concluyentes y también recomendatorios.
No me resta agradecerles a cada uno de ustedes el tiempo que disponen, ¿verdad?, de los análisis pertinentes que nuestro público televidente asume para construir su propia lectura de estos temas importantes. Gracias, doctor Salgado, gracias, Garrido, gracias, Julio, gracias también a ti, Juan José. A todos aquellos que nos han sintonizado este día, recuerde, estamos a través de nuestra señal en vivo en Facebook, donde usted puede tener de primera mano nuestro programa. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.